El domingo pasado hubo un tiroteo terrible en la primera iglesia bautista en Sutherland Springs, en el estado de Texas, muy cerca de la ciudad de San Antonio, Texas, o sea, al sur del estado, y que pertenece a la arquidiócesis católica de San Antonio. Obviamente estamos hablando de una iglesia bautista, no fue una iglesia católica, fue una iglesia protestante. Recuerden ustedes que en el sur de los Estados Unidos y en Texas específicamente, los bautistas son la denominación cristiana más numerosa, ¿no? Y este tiroteo se considera ahora probablemente el más trágico en todos los tiroteos al interior de una iglesia en la historia. Un tipo que la prensa todavía no ha logrado definir, se sabe que ha tenido problemas mentales, se sabe que era un ateo furibundo y se sabe que tenía un odio hacia su suegra que asistía a esa iglesia y que sin embargo el domingo del tiroteo no había asistido. Devin Kelley, de 26 años, que murió, se suicidó después de una persecución en automóvil, mató 26 personas e hirió a otras 20, incluyendo niños e incluyendo a una muchachita de 14 años, hija del pastor del templo bautista. Y el tipo entró con un fusil semiautomático y descargó 15 cartuchos, cada uno de ellos con 30 balas. O sea, imagínense ustedes el tiempo que este sujeto estuvo disparando y el número de balas disparadas, ¿no? Y lo interesante es la reflexión que se ha suscitado alrededor de este tiroteo, ¿no? Parte de la prensa secular norteamericana ha venido deliberadamente ignorando el hecho de que este personaje era un ateo militante con un odio feroz a la religión, ¿no? Y es un asunto que no debe olvidarse, porque el tipo ha tenido episodios mentales, fue dado de baja de la Fuerza Aérea, durante un tiempo fue introducido en un instituto mental. Es decir, no hay duda de que los problemas mentales entran en juego acá, ¿no? Y muchos se preguntan cómo un sujeto con ese pasado público de desestabilidad mental no fue introducido en los registros nacionales para impedir que pudiera adquirir un arma, porque para adquirir un arma en Estados Unidos, a pesar de lo fácil que es, existe una revisión del pasado de cada uno. Y si la persona ha sido propensa a violencia doméstica, tiene un pasado psiquiátrico, etcétera, etcétera, esa persona no puede adquirir un arma legalmente, ¿no? Este fue un caso que se coló entre las redes del sistema, digamos así. Pero la reflexión más interesante que he leído es el de un importante pastor bautista, miembro de la Federación Bautista Norteamericana, que escribe un texto que es aplicable a todos los cristianos, incluyendo nosotros los católicos, y explica qué es lo que va a pasar el próximo domingo. El próximo domingo, los cristianos, bautistas, católicos, evangélicos, etcétera, otra vez vamos a ir a misa y nos vamos a presentar en la iglesia y en el templo. Otra vez vamos a leer las Sagradas Escrituras y si estamos en gracia recibiremos la Sagrada Comunión, y los hermanos de otras denominaciones que no reciben la comunión celebrarán con cantos, volverán a cantar himnos. ¿Y cuál es la razón? Explica este pastor bautista. La razón es que los cristianos no somos susceptibles al temor de la persecución, porque los cristianos sistemáticamente hemos no solamente resistido pacíficamente, sino que hemos florecido frente a la persecución. Y esta persecución puede ser explosiva, o sea, un momento de explosión,
como la de este sujeto, Devin Kelly, o como otros 2 tiroteos que se han producido en iglesias por personas llenas de odio, que entraron a matar a gente que estaba en la iglesia simplemente por el hecho de que estaba en la iglesia, o pueden ser persecuciones sistemáticas como las que vemos en países de algunos países de mayoría islámica, donde la persecución no es una persecución explosiva, sino es una persecución en base a las leyes, a políticas y en base a policías y sistemas de seguridad que se encargan de encarcelar, intimidar, torturar o matar a los católicos. Lo fue durante el sistema comunista, lo sigue siendo en algunos países como China, Vietnam, Corea del Norte, que están bajo regímenes comunistas. Los católicos siguen siendo intimidados en Cuba, por más que el gobierno declara que ahora existe libertad de religión. Entonces, los cristianos en general alrededor del mundo, obviamente que individualmente podemos sentir miedo frente a la persecución o una amenaza, ¿no? Un amigo mío me contaba que cuando fueron, después del tiroteo dominical, cuando fueron a misa, el mismo día que se enteraron del tiroteo, fueron a misa con su familia. La esposa estaba un poco nerviosa respecto de sentarse en el lugar donde siempre se sentaban y quería sentarse más cerca de la salida de emergencia. Es decir, produce temor, pero no produce la intimidación del cristianismo. ¿Qué es lo que sí debilita el cristianismo? Decía el pastor evangélico que escribe esta reflexión tan acertada. Él dice, para erradicar el cristianismo, nuestros oponentes necesitan una mejor estrategia. Ellos deberían ver que el cristianismo puede ser mucho más fácilmente sofocado con la comodidad, con la buena vida, con la vida relajada, con la abundancia, con el bienestar, hasta el punto de olvidarnos quiénes somos, mucho más de lo que puede hacerlo el terrorismo o la violencia. Aquellos que tratan de confrontar a la iglesia con la amenaza de la muerte solo recuerdan que nosotros ya estábamos muertos y que estamos vivos en Cristo, que habíamos nacido muertos en el Espíritu, como sabemos, y por eso necesitamos el bautismo, y que hemos recibido la vida en Cristo. Eso es lo que nos recuerdan los que nos persiguen. Pero ¿qué tal la agudeza y certeza de este hermano bautista sobre lo que debilita el cristianismo? Porque ¿dónde está desapareciendo el cristianismo? Está desapareciendo en los lugares donde hay mayor comodidad y confort, donde hay una mayor cultura de la abundancia, donde la vida se vuelve cómoda, donde la razón por la que no vamos a misa no es porque alguien nos amenaza, sino porque la sala de nuestra casa es más cómoda con el televisor y queremos ver algo que nos entretenga mientras comemos algunos bocadillos y bebemos la bebida de nuestra preferencia. Eso es lo que nos aleja más de misa. Eso es lo que nos aleja más de la fe. Porque si nosotros vemos en los países que son de tradición católica, pensemos en Francia, pensemos en los Países Bajos, pensemos en España, pensemos en Italia, y preguntamos a la gente que se dice católica cuál es la razón por la cual no va a misa, y no va a ser porque dicen la iglesia me queda muy lejos, porque hay tantos templos por la tradición católica de estos países que es prácticamente imposible imaginarse no yendo a misa a una distancia relativamente corta. No van a decir que es porque tengo miedo de
que me identifiquen como católico y ya me desprecien en mi entorno social. No van a decir, ¿sabes qué? Hubo un tiroteo en Sutherland Springs, Texas, y tengo miedo que pase lo mismo en mi iglesia y muera. No, no. Van a decir porque no me acomoda, las horas no me gustan, justo a la hora que hay misa yo estoy viendo un partido de la liga. Y van a dar razones que tienen que ver mucho más con el confort y con la comodidad que genuinamente con la persecución. Entonces, a la vez que nosotros elevamos oraciones por todas estas víctimas y por el victimario, elevemos oraciones por nuestra propia fe, para que seamos conscientes cuáles son las verdaderas amenazas a nuestra fe y cuáles son las cosas de las cuales los católicos tenemos que cuidarnos con mucha más preocupación, especialmente en nuestros países, donde si somos perseguidos, lo somos indirectamente a través de legislaciones, de presiones de determinados grupos, pero en general todavía tenemos la capacidad de vivir nuestra fe y de practicarla. Y si no la practicamos es porque no se nos da la gana. Y no se nos da la gana porque preferimos hacer algo que es más cómodo y entretenido. Entonces, la advertencia de este hermano bautista es una advertencia que nos toca a todos los cristianos en cualquiera de las dimensiones. Y es el momento de que nosotros tomemos las precauciones del caso para que efectivamente no muramos asfixiados por la sociedad de consumo. Que tengas un buen día.